Y bienvenidos a los que después vean el video a la sesión 3 de la materia de cultura y civilizaciones angloparlantes. Bueno, hoy nos toca hablar un poco y bueno, dar un marco general de lo que sería el inglés medio y pues eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿vale? Vamos a comenzar primero con el asunto de los temas que vamos a abordar. Ya saben, vamos a trabajar el objetivo, vamos a hacer un repaso un poco de lo que vimos la sesión pasada o de los temas que se tocaron la sesión pasada. Vamos a platicar del tema de esta semana. Vamos a tener una actividad muy breve de los temas que hemos visto hasta ahorita. Vamos a tener también un espacio de dudas. Vamos a platicar después de la actividad que hay que entregar para esta semana y que sería la fecha límite el lunes de la siguiente. Nuevamente un espacio de dudas por si hay alguna aclaración importante y pues vamos a cerrar la sesión de hoy, ¿vale? Bien, vamos primero con el objetivo. El objetivo del día de hoy es comprender de manera muy general el contexto en el que se desarrolló el inglés medio, el lenguaje del grupo dominado durante la época normanda en Inglaterra. Nos habíamos quedado un poco en esta parte, en este punto, en donde habíamos llegado hasta las invasiones vikingas. Ahorita vamos a retomar en ese contexto y les decía yo que en rasgos generales podemos dividir al inglés en tres etapas: inglés antiguo, inglés medio e inglés moderno. El inglés antiguo fue todo el periodo que vimos la sesión pasada, que sería desde, ahorita lo revisamos en el repaso, pero de manera muy general, desde los asentamientos celtas en Inglaterra hasta que comienza la conquista de los normandos. El inglés medio es todo el periodo normando hasta que llegan los Tudor a la corona inglesa. Y ya después de ahí, a partir de la consolidación del inglés como lengua nacional, entre comillas, porque en ese entonces tampoco es que se estuviera hablando de una nación en sí misma, pero ya se están configurando. Cuando llegan los Tudor, se asienta ese proceso y entonces comienza el inglés moderno, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el asunto del repaso, ¿sí? Solamente hay dos personas. Citlali no se está logrando conectar de manera adecuada. Vamos a ver si lo consigue en algún momento. Pero, a ver, Carlos, ayúdame. ¿Viniste a la sesión pasada? Sí. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que vimos la sesión pasada más o menos en general? Aquí tienes las guías. Cuéntame un poco del inglés antiguo. Bueno, bueno, todo empezó con una mezcla de los primeros pobladores, se podría decir, que eran los bretones, que eran celtas, y los los anglos, ¿no? Y bueno, llegan los vikingos, que son los anglos, germanos, que son los visigodos o sajones paganos, que llegaban a la isla como que por recursos, ¿no? Como recursos que tenían ahí en la isla. Y después viene la invasión de los... Bueno, también estaba ya el Imperio Romano, también estaban ahí. Entonces una mezcla ahí, como que empieza esa mezcla de lenguaje con el latín, que tenían ahí una influencia. Después viene la Cristianización. Ajá. Que bueno, también esa viene por parte de Irlanda, creo, ¿no? Y de ahí... Sí, del norte. Ajá, del norte, justamente. Y de ahí, bueno, se hace la cristianización y hay personajes importantes como Wilfrido de York. Ok, ajá. Que es el que manda, bueno, trae los versos, ¿no? Latinos a Inglaterra. Ok, sí, más o menos. Y de ahí, pues bueno, se viene, es en el siglo VI con San Wilfrido de York.
Bueno, sí, se usa mucho eso, se traen las costumbres romanas, y creo que Ujú. ahí es cuando empieza con el uso del alfabeto romano, ¿no? Y la numerología y todo eso. Ujú. Ok. Citlali, ¿ya me escuchas? Hola, sí. Hola. A ver, cuéntame tú, ¿a qué se refiere el término heptarquía que tienen aquí en la diapositiva? Ok, la heptarquía, según yo entendí, es cuando la isla se divide en 7 reinos, ¿no? Que pues de lo que yo estuve investigando eran Northumbria, Anglo-Oriental, Mercia, Essex, Wessex, Sussex y Kent. Ujú. Básicamente, estos reinos se dividían entre anglos y sajones. Los anglos eran los norte y oriente y el sajón era el centro y el sur. Ok, muy bien. Ahora, ¿me puedes de manera muy genérica, ya que más o menos parece que estudiaste, explicarme por qué ordené esto de esta manera? Celtas, romanos, invasiones germánicas, la heptarquía, los vikingos daneses. Ok, según yo, a ver, permítame checar mi borrador, porque es el orden en el que se fue gobernando la isla. Primero fueron los celtas, luego los romanos, pero regresaron como que los celtas otra vez. Luego la invasión germánica, que eran los anglos y sajones. La heptarquía, que fue básicamente donde se dividió los anglos y sajones. Y el último, los vikingos, que ya fueron los daneses, que pues básicamente eliminaron a todo toda esta periodo anglosajón, ¿no? Ok, sí, exactamente. Esto lo puse justamente porque es como el orden en el que ocurren los procesos. Vamos a dárselo de manera muy rápida. Entendemos que los pobladores originales de Gran Bretaña o de las islas son los celtas. Les había platicado que la mayoría de Europa occidental, antes de la invasión romana, estaba habitada por lo que conocemos como los celtas, ¿no? Luego los romanos, cuando empieza a generarse el imperio, perdón, pero mi gato me está molestando. Cuando empieza el asunto del imperio romano, invaden prácticamente toda la zona en donde están los celtas, los repliegan, también llegan a Gran Bretaña, pero ahí no queda mucho tiempo, no se queda mucho tiempo, y luego cuando cae el imperio romano, los romanos salen de Gran Bretaña, pero inmediatamente llegan los sajones, los jutos y los anglos, que vienen justamente de la zona de lo que conocemos actualmente como Alemania, Países Bajos, etcétera, ¿no? Llegan, se asientan en este territorio y entonces se funda lo que se conoce como la heptarquía, que efectivamente, ojo, este es un término tradicional que en la actualidad ya está cuestionado porque se sabe que no eran solamente 7 reinos, pero esto, digamos, tradicionalmente se ha trabajado de esta forma. Y a mí me gusta el concepto porque creo que simplemente nos ayuda a entender que es el periodo en el que los invasores germanos se asientan en el territorio y entonces comienza a ver todo este proceso del inglés antiguo, ¿no? Se comienza a desarrollar porque tiene la herencia de los celtas, pero además también en el lenguaje que traen estos grupos germanos comienzan a convivir los dialectos y se comienza a generar lo que conocemos como inglés antiguo. La heptarquía se consolida y justamente en el siglo IX más o menos viene la primera invasión vikinga. La otra también se podría considerar una invasión vikinga, la de los normandos, solamente que esa como viene desde Francia, pues ya los vikingos en este proceso ya están extremadamente latinizados y cristianizados. Entonces ya no podemos decir que son vikingos como tales, los que sí eran los daneses, ¿no? Llegan, también invaden, un poco como que acaban con el imperio sajón en estos momentos, o se divide Gran Bretaña en dos, y entonces ahí hay una nueva fusión. El inglés antiguo se fusiona un poco con el lenguaje de los daneses que traen en ese momento. Y es en este periodo en el que podemos datar uno de los poemas más importantes del inglés antiguo, que sería Beowulf, ¿no? Y ahí es donde nos habíamos quedado. Los anglos logran recuperar toda la parte que había estado dominada por los daneses durante mucho tiempo, y en ese proceso en el que Alfredo I había logrado generar un reino completo en Inglaterra,
es en donde viene la segunda invasión vikinga, que les digo, no es tanto una invasión vikinga, sino una invasión ya de un grupo germano muy cristianizado y muy latinizado, porque los normandos en Francia eran vikingos también, pero ya había habido todo un proceso de aculturación en donde se habían integrado con la cultura latina previa y también ya, incluso ya hablaban francés, entonces ya estaban extremadamente romanizados. Y ellos son los que van a llegar en el 1066, y ya vamos a empezar con el tema de la semana, en lo que vamos a conocer como el periodo normando en Inglaterra. Todo el periodo normando, vamos a ver si nos da tiempo, es el que va a estar dominado o va a comprender lo que conocemos actualmente como inglés medio, ¿vale? Históricamente hay muchos elementos muy interesantes que ocurren. Les dejé un video de una historiadora que a mí me gusta mucho cómo explica, incluso se los comenté en el material. Y ella da un panorama muy general y a mí me parece bastante adecuado de todo el proceso que ocurre durante la invasión normanda o la conquista normanda en Inglaterra, ¿sí? En 1066, los normandos, liderados por Guillermo I el Conquistador, invadieron y conquistaron Inglaterra. Y el evento más importante sería la batalla de Hastings. Y aquí lo que importa es que recuerden que el imperio anglosajón ya estaba consolidado, ya prácticamente toda Inglaterra estaba dominada por los anglos, y entonces llegan los normandos por un proceso de sucesión. A partir de aquí, todos los conflictos que se van a comenzar a generar entre Francia e Inglaterra van a ser procesos de sucesión. ¿Quién tiene el trono y quién no lo tiene? Y desde aquí también ya empiezan, porque Guillermo I el Conquistador llega por un problema de sucesión, ¿vale? Lo que ocurre con el idioma es que los normandos introducen el francés normando como la lengua de la corte y la administración. Esta influencia se reflejó en la adopción de un amplio vocabulario francés en áreas como la justicia, la gastronomía, la moda y la cultura aristocrática. A partir de la influencia normanda, el inglés persistió como el idioma del pueblo común y continuó evolucionando. Aquí me gustaría hacer una acotación muy importante. De manera muy genérica, sabemos que el francés va a ser el lenguaje de la corte. Y los historiadores hacen una división muy tajante entre el francés de la corte y el inglés del pueblo común. Algunos, porque ya en la actualidad se sabe que esto no es tan así, ¿vale? Que en muchas ocasiones incluso lo más común era el bilingüismo, y sobre todo por parte de la corte, porque ellos se tenían que comunicar con los súbditos. No todos, pero la mayoría de ellos pues era bilingües. Entonces la división no es tan tajante. La convivencia existió, además hay que pensar que son prácticamente 3 siglos. Estamos hablando desde el 1066 hasta prácticamente el siglo XIV, es decir, desde el siglo XI, desde el siglo XI hasta el siglo XIV-XV de la época moderna. Entonces, esta convivencia siempre va a ser muy fuerte y por lo tanto los dos idiomas van a estar en una constante interacción a lo largo de este periodo. Lo que sí es que tanto el latín como el francés van a ser las lenguas francas, por decirlo de alguna forma, y toda la documentación va a estar específicamente en estas dos lenguas. Primero el latín, porque el latín no va a dejar de ser la lengua de la administración. Después el francés, que va a ser como la lengua de la traducción para el común del pueblo. Y por último, el inglés, ya como lengua de apoyo, en el sentido de, bueno, nos tenemos que comunicar con el pueblo, pues ni modo, tenemos que hablarles en inglés porque no saben francés. Conocerán alguna que otra palabra, sabrán alguna que otra cosa, pero en general van a manejar el inglés, ¿vale? Y esto va a dar una situación muy particular con el idioma. Aquí les puse algunos ejemplos del vocabulario francés que se va a heredar y que todavía tenemos el día de hoy en inglés. Aquí tienen todas estas palabras y obviamente muchas más. Pero lo que va a generar principalmente, hay muchas herencias del francés con el inglés en esta época. Principalmente el vocabulario. Gramaticalmente no afectó tanto el francés al inglés antiguo. Afectó más en el vocabulario,
afectó también en la escritura, simplificó mucha de la escritura que antes había en el inglés antiguo, y se simplificó con la llegada del francés. Fenómenos de pronunciación también incentiva el francés en este proceso, pero la mayoría de lo que actualmente conocemos como inglés ya estaba en el inglés antiguo, ¿vale? Digamos que la convivencia con el francés simplemente lo que hace es como latinizar un poco más el inglés antiguo para que se simplificara, para que fuera más comprensible, incluso podríamos decirlo así, para que para nosotros incluso fuera más fácil de aprender. No este era el propósito, pero al final del día es lo que se produce con la llegada del francés en este proceso, ¿vale? Y esos serían como los ejes más importantes de ese contacto. No es lo único, pero es lo más importante. Ahora, no digo que es digo más bien que no es lo único, porque esta época también va a ser el crisol, va a ser la base sobre la que se va a sentar después el desarrollo cultural de Inglaterra con relación a las letras, ¿sí? Y por eso me parece tan importante que aquí ya vamos a comenzar a hablar de la literatura en sí misma, porque ya la literatura va a comenzar a tener un peso muy importante en cómo se va a ir desarrollando la lengua. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que en este momento los pueblos que hablaban inglés, o sea, no es como en la actualidad, que todos estamos conectados, ni que somos un montón de gente, no. Eran pueblos desperdigados por la tierra, a lo mejor había contactos esporádicos, para viajar de un lugar a otro eran días de diferencia, ¿sí? Para llegar de Francia a Inglaterra había que ir en barco, había que ir en caballo. Es decir, los problemas de comunicación eran muy importantes. Por lo tanto, esto quiere decir que ya que la lengua en sí misma no era homogénea, y por eso esto es tan importante, porque en los grupos cerrados el poder de la literatura y de los grupos letrados va a ser muy importante. Entonces, durante este periodo también empieza el asunto de la literatura anglo-normanda, y aquí más bien sería la literatura normanda. Uno de los fenómenos más interesantes que va a ocurrir es que las obras o quien va a marcar el pulso de la literatura en Inglaterra va a ser la corte francesa, ¿sí? Bajo el patrocinio de los nuevos gobernantes normandos, se produjo una floreciente literatura en francés normando, porque lo que más se va a producir para las cortes va a ser literatura en francés. Y en particular lo que conocemos actualmente como romances, que es exactamente un poco lo mismo que nosotros tenemos, que serían como las novelas rosas, ¿no? Novelas de amor, etcétera. Y todo eso se va a producir en Francia y es lo que se va a consumir en Inglaterra. Y de hecho, muchas de las leyendas inglesas se van a romancear por la influencia de la cultura francesa, como por ejemplo la leyenda del rey Arturo es, más bien, se toma en este periodo y se romantiza, por decirlo de alguna forma, en la cultura que está ocurriendo en ese momento. También en este proceso va a aparecer lo que se denomina como Imperio Angevino, que es la unión entre lo que conocemos actualmente como Francia, no toda Francia, pero gran parte, e Inglaterra. Llega un momento en el que se convierten en una sola. Por eso les digo, la influencia francesa va a ser importantísima durante este periodo. Llega un momento en el que se convierten como una sola, y entonces la cultura va de ida y vuelta, pero sobre todo de ida, de Francia a Inglaterra. Y por eso es que se produce este romanceamiento de muchas leyendas. También en este proceso es cuando surgen leyendas como Tristán e Isolda, ¿no? Que es una leyenda que ocurre en Inglaterra, pero que en realidad se comienza a escribir en Europa, en la Europa continental, que sería Francia, en donde empieza a emerger esta leyenda. Pero esta leyenda viene en Inglaterra. Entonces, muchos de lo que conocemos actualmente de la época medieval inglesa ocurre en este punto, ¿vale? Literatura inglesa vernácula. Aunque la literatura inglesa vernácula enfrentó cierta supresión inicial, comenzó a resurgir en los siglos XII y XIII, claro, porque al principio de la época normanda, el inglés anglosajón casi desaparece, ¿sí? Uno de los fenómenos más interesantes es que durante la última etapa del inglés anglosajón con Alfredo I,
se comenzó a escribir lo que se conoce como crónicas de la historia británica, algo así. Y eso estaba en inglés antiguo. Pero en el primer siglo en que ocurre la invasión normanda, se deja de escribir en inglés antiguo. El inglés antiguo desaparece de la escritura, ¿vale? Pero eso no quiere decir que el lenguaje hablado desaparezca. Ese se mantiene y va a comenzar a resurgir en los siglos XII y en el siglo XIII. Pero ya va a comenzar a resurgir como el inglés se va a consolidar como inglés moderno en la siguiente etapa, ¿sí? Ya va a tener todo este proceso de latinización, palabras prestadas del francés, simplificación de la escritura, simplificación de la pronunciación, incluso homogeneización de la escritura, porque ya va a ser como un inglés que todos van a tener que entender. Eso es lo que va a consolidar Enrique VII, pero lo vamos a ver al final. Entonces, durante este proceso, como que hay una pausa en el inglés y queda de fondo, vamos a decirlo así. Lo principal es el francés normando y todo se está escribiendo en francés normando, y de fondo el inglés se está desarrollando por su cuenta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se van a desarrollar algunas obras en inglés medio, como Sir William y el Caballero Verde, que reflejaban la fusión de las influencias normandas y anglosajonas en la literatura inglesa. En este sentido, vamos a tener más bien cosas como romancillos para el pueblo, algunos versos para el pueblo, quizá también cosas en inglés, pero que tienen que ver más bien con la iglesia, cantos de la iglesia, etcétera. O sea, sí va a haber escritura en inglés, pero va a ser escritura muy marginal con respecto a la gran literatura que está ocurriendo en ese momento, ¿sí? Los normandos es un periodo relativamente largo que se puede dividir en muchos aspectos, pero podemos marcar especialmente 3 momentos importantes, o yo más bien diría 2, porque Eduardo III ya entraría en la guerra de las dos rosas, pero vamos a ver que su reinado es el que va a sentar como bueno, no su reinado, sino lo que ocurre en su reinado es lo que va a sentar las bases para lo que ocurre después. Pero prácticamente durante todo el periodo normando, quien va a estar en la corona van a ser los Plantagenets. Es muy importante porque los Plantagenets son una casa que se relaciona directamente con la casa francesa. Por eso es que, perdón, con la corte francesa. Por eso es que siempre, durante todo este periodo, los lazos con los franceses van a ser muy importantes. Durante todo el periodo se puede corroborar una línea sucesoria con la nobleza francesa, ¿sí? De hecho, no recuerdo ahorita el nombre del rey, Guillermo II, que es como el tercer rey de los normandos, rápidamente, o sea, recuerden que Guillermo I fue el primer rey, ¿no? Guillermo II fue su hijo, no, fue Enrique II o Enrique I, no recuerdo bien ahorita quién, es quien se casa con Eleonor de Aquitania, que era la viuda del rey francés. Entonces, literalmente, con ellos se fundan los dos reinos y todo el tiempo los Plantagenet son herederos de esa línea sucesoria, de la unión entre el rey normando en Inglaterra, que sería Enrique II, si no mal recuerdo, y Eleonor de Aquitania, que es la viuda del rey de Francia. Entonces, ellos dos unen las casas y todo el tiempo va a haber esta unión a lo largo de la historia de los normandos. Va a llegar un punto muy importante que va a ser en el reinado de Eduardo III de Inglaterra, entre 1327 y 1377, en donde en Francia se va a presentar un conflicto particular, en donde la línea de los Capeto, yo sé que parecen nombres muy rimbombantes, pero si ustedes ven el video van a entender, el video de que les compartí en la plataforma, esto van a entenderlo bastante bien. La línea sucesoria de los Capeto en Francia se termina y va a comenzar el conflicto de los 100 años entre Inglaterra y Francia, porque teóricamente quien tenía que heredar el trono de Francia era Eduardo III de Inglaterra. Pero como los franceses no querían a un inglés en el trono de Francia, ellos eligen, no recuerdo ahorita el nombre del rey, pero comienzan a elegir a la casa de los Valois. Y esto va a generar la guerra de los 100 años, o va a ser uno de los factores. ¿Por qué es tan importante?
porque esta guerra va a comenzar a marcar una diferenciación étnica, por decirlo así, que no es una palabra correcta, pero podemos decirlo de esa manera, en donde ya se van a empezar a cuestionar cuál es la diferencia entre ser francés y ser inglés. Porque para este momento todos estaban muy felices mezclándose unos con otros, pero cuando llega el punto de reclamar la corona por parte de Eduardo III, comienza a generarse esta situación hasta cierto punto nacionalista entre quiénes son ingleses y quiénes son franceses, ¿vale? Esto va a ser uno de los primeros puntos, pero este conflicto no es como que cuando estaba reinando Eduardo III se resolvió ni nada, sino que justamente va a ser uno de los puntos que va a iniciar lo que se conoce como la Guerra de las Dos Rosas, que esto también va a ser un conflicto sucesorio al interior de Inglaterra, y más importante con relación al idioma, es más importante con relación a quién va a heredar al final el trono en Inglaterra. Pero es importante porque durante todo este proceso es que se da este conflicto entre qué es ser francés y qué es ser inglés. Y que va a encontrar su punto culminante cuando esta guerra termine y llegue al poder al que se conoce como Enrique VII, que va a ser el primer Tudor. La guerra de las dos rosas es un conflicto entre la familia de los Lancaster y la familia de los York, que vienen de la línea de los Plantagenets. Todo este proceso sí son Plantagenets, hasta llegar a los Lancaster y a los York, todos ellos son Plantagenets. Pero quien resuelve el conflicto va a ser un Tudor, o no lo resuelve, sino simplemente es el que le toca resolver esto por situaciones históricas. Pero si ustedes revisan también el video, se van a dar cuenta que Tudor en realidad ni siquiera es de los Plantagenets, ¿sí? Entonces, él va a inaugurar la nueva línea sucesoria que va a ser con el reinado de Enrique VII. Y es aquí donde ya se puede marcar el fin de la conquista normanda y la transición entre lo que conocemos como inglés antiguo e inglés medio. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Enrique VII, que va a reinar durante 1485 a 1509, la disputa entre lo que es ser francés y lo que es ser inglés se va a resolver, porque en primer lugar ya sacaron a los franceses de la corona. Los Plantagenet venían de la sucesión francesa, pero ellos ya no van a quedar en el poder. Quien va a quedar va a ser un Tudor, y ese Tudor necesita fundar una nación para legitimar su poder, ¿sí? Aquí también es importante quizá resaltar que en la Guerra de los 100 años prácticamente quien pierde es Francia, ¿sí? Inglaterra es la nación más fuerte en esta guerra. Y solamente va a poder ganar Francia su territorio nuevamente por lo que podríamos denominar una circunstancia fortuita hasta cierto punto, que es una enfermedad de locura, y en el video también que ustedes ahí van a ver, lo van a entender. Hay un fenómeno ahí interesante que también influye en cómo se desarrolla la Guerra de las Dos Rosas entre los Lancaster y los York. Y ese punto de inflexión es el que va a generar que justamente se puedan dividir las dos naciones, porque si eso no hubiera ocurrido, Francia se hubiera perdido y quien hubiera dominado hubiera sido Inglaterra, y probablemente en Francia estarían hablando inglés en estos momentos. Pero como no fue así, entonces sí se logra generar esa división. Enrique VII ascendió al trono de Inglaterra en 1485. Quiero que se fijen muy bien en la fecha. Ojo, esto ocurre en el periodo en el que España está en su apogeo. El descubrimiento de América ocurrió en 1492. ¿Por qué es tan importante? Porque el primer imperio que va a haber en Europa no va a ser, bueno, después de los romanos, obviamente, y así un poquito también si obviamos el imperio sacro-germánico, el imperio global, el que vaya a englobar a todo el mundo, el primer imperio es el español. Y para cuando llegue Enrique VII apenas a fundar o a tratar de consolidar una nación inglesa, ya tenemos a España haciendo un imperio. Y esto es importante porque esto va a influir en lo que va a ocurrir con la reina Isabel I, pero eso vamos a verlo en la siguiente sesión. Entonces, Enrique VII ascendió al trono de Inglaterra en 1485 como el primer monarca de la casa de los Tudor después de la Guerra de las Dos Rosas,
un periodo de conflicto civil en Inglaterra, porque fue entre civiles y fue un conflicto sucesorio al interior de Inglaterra. Su reinado se caracterizó por la estabilidad política y económica tras décadas de turbulencia. Venía de un proceso muy turbulento, la guerra de las dos rosas fue muy desgastante. Además, durante todo ese proceso también se da la peste negra, que no solamente provocó muchas muertes, sino que también provocó cambios en la economía y en la forma de la distribución de la riqueza en toda Europa. Disminuyó mucho la población. Entonces, todos los países venían de una crisis importante, ¿sí? Y entonces a este señor es al que le toca recomponer Inglaterra después de todo ese proceso. Sentó las bases para que el inglés se convirtiera en el idioma de Inglaterra y posteriormente de su imperio, porque él es el que va a decir primero, claro, nuestra lengua no es el francés, nuestra lengua es el inglés. Y es aquí cuando ya el inglés va a comenzar a retomar su rumbo, porque él es el primero que va a comenzar la alfabetización y va a comenzar a producir documentos y a generar muchas políticas para impulsar el inglés como lengua de esta nueva nación. Otra vez pongo nación entre comillas, porque para este momento ese concepto no existía, ¿vale? Entonces, Enrique VII desempeñó un papel crucial en la promoción del inglés como lengua de gobierno y cultura. Prefirió utilizar el inglés en la administración y en la redacción de documentos oficiales, en contraste con la preferencia por el francés normando de sus predecesores. Y esto no solamente era una cosa de comodidad, o sea, era una cosa política, porque quería diferenciarse de los antecesores. Él ya no es un Plantagenet y ya no es además un francés, porque las dos naciones ya se dividieron. Sino porque además también era una forma de comunicarse con el pueblo que siempre había estado un poco marginado por los normandos, ¿sí? Todo el mundo hablaba inglés. Los únicos que estaban hablando normando y francés, pues era la clase alta y estaban en su, por decirlo así, en su burbuja, ¿no? Relacionándose con los franceses, produciendo literatura, etcétera. Pero quien hablaba inglés, pues era la gente del común. Entonces, este señor tenía que hablar inglés con sus vasallos y con sus súbditos. Se produjo una mayor estandarización del inglés con un énfasis en su uso en la administración y la literatura. Aquí ya comienza a haber ahora sí una promoción intensa a la producción literaria en inglés. Esta promoción del inglés contribuyó a su expansión y consolidación como idioma vernáculo dominante en Inglaterra. También promovió la educación y la alfabetización en inglés, una cosa muy importante porque si queremos que esto funcione, necesitamos que todos sepan leerlo o que la mayoría sepa leerlo, que la mayoría sepa hablarlo, que todos hablen lo mismo o más o menos lo mismo porque necesito comunicarme con todos ellos y que todos tengan un estándar para podernos comunicar, ¿sí? Durante su reinado se imprimieron y distribuyeron numerosos libros en inglés, lo que ayudó a estandarizar el idioma y a aumentar su prestigio como medio de expresión literaria. Durante su reinado se impulsó la literatura y la cultura inglesa. Resurge la poesía, el teatro y la prosa en inglés. Ojo, aquí ya comienza a haber escritores importantes. Pero ¿por qué es tan importante este proceso? Porque esta va a ser la base para la posterior explosión literaria que va a haber en el reinado de Isabel I, que es donde vamos a encontrar ya al famosísimo Shakespeare, ¿no? Y Shakespeare no puede entenderse sin entender que antes de él ya se había producido toda esta línea que le permitía a él consumir todo lo que después alimentó su obra literaria. Y esto comienza a ocurrir desde aquí, desde antes. Pero como en este proceso es cuando se comienzan a escribir los romances en inglés, se comienza a escribir historia otra vez en inglés, se comienza a generar todo este proceso literario y educativo, es lo que va a permitir que llegue alguien como Shakespeare, aproveche todo ese bagaje y se convierta en lo que se convirtió después, ¿vale? La poesía floreció durante el reinado de Enrique VII con poetas como John Skelton y Sir Thomas Wyatt, quienes introdujeron nuevas formas y temas en la literatura inglesa. Skelton fue conocido por su sátira política y su uso innovador del verso, mientras que Wyatt popularizó la forma lírica del soneto. Principalmente se da la poesía y el teatro, ¿sí? Esto también es muy importante de entender. En este momento lo que se da más es la poesía y el teatro. ¿Por qué? La poesía viene de una tradición de cantares, de música. Beowulf es un poema oral
que se pasó a la escritura, pero no dejaba de ser un poema para ser recitado. Luego tenemos toda la tradición cristiana de los cantos, versos, los trovadores franceses, que en estos momentos no vamos a hablar, pero todo eso es la tradición que sustenta la poesía. El teatro lo tenemos desde los griegos y desde los romanos. Las tragedias, los dramas, etcétera. O sea, toda esa tradición viene y esto sigue. Así se haga en francés, o se haga en inglés, o se haga en latín, todo esto sigue durante todo este proceso. Poesía y teatro. La prosa es específicamente filosófica y religiosa. En este momento no hay novelas. La novela es una invención moderna y la novela la inventan en España. Recuerden que en este momento España está siendo el imperio más importante de Europa. Y España es quien va a inaugurar la modernidad en Europa Occidental. Por lo tanto, es ahí donde se va a dar la novela, pero aquí todavía no está, ¿sí? Aquí solamente poesía y teatro. Por eso lo que tenemos de Shakespeare son poemas y obras de teatro. No tenemos novelas. La novela la tenemos con Cervantes, ¿vale? Bien, entonces, teatro y drama, aunque no se conservan muchas obras de teatro escritas durante el reinado de Enrique VII, se sabe que el teatro continuó siendo una forma de entretenimiento popular, muy popular, porque si no fuera así, no se entiende cómo llega un Shakespeare a popularizar tanto sus obras literarias. Esto tenía que haber sido una manera de pasar el tiempo, ir al teatro, como ahorita vamos al cine, ¿sí? Se cree que se representaron obras de teatro en cortes reales y en las ciudades, contribuyendo al desarrollo del teatro inglés. Impacto en la literatura inglesa. El reinado de Enrique VII sentó las bases para el florecimiento literario que caracterizó el periodo isabelino bajo el reinado de su hijo Enrique VIII y su nieta Isabel I. Los Tudor solamente fueron, creo que 4 gobernantes, que sería Enrique VII, Enrique VIII, por ahí se cuela un otro que ahorita no recuerdo su nombre, pero fue muy rápido su reinado, e Isabel I, la famosísima Elizabeth I, ¿vale? Que va a ser la que va a poner las bases para que Inglaterra se convierta en el siguiente imperio después de España, ¿vale? La estabilidad política y económica proporcionada por Enrique VII creó un entorno propicio para el desarrollo de la literatura y las artes en Inglaterra. Él genera el caldo de cultivo que después van a aprovechar sus sucesores para generar esta cultura en inglés, ¿sí? Bien. Entonces, este sería el punto final y el punto de transición para pasar ya a lo que es el inglés moderno. El inglés medio se va a caracterizar por ese proceso evolutivo de fondo, mientras el francés normando es el que domina todo este imperio angevino y toda la cultura en este momento de relación entre Inglaterra y Francia. Y el inglés, a pesar de que no tiene necesariamente una cultura escrita y no es la lengua del imperio angevino ni nada por el estilo, sí va a sobrevivir y va a producir ciertas obras que después, cuando lleguemos a este punto, van a inaugurar y van a posibilitar la emergencia del inglés moderno. Ya para este proceso, para este punto, el inglés prácticamente es lo que conocemos hoy en día. Durante la época de los Tudor va a haber muchos cambios importantes que van a consolidar el inglés como lo conocemos hoy en día, pero ya para este momento la mayoría de los fenómenos han ocurrido y el inglés medio es mucho más fácil de entender para los actuales hablantes del inglés e incluso para los que no lo son que lo que fue el inglés antiguo, ¿vale? Entonces, vamos a terminar hasta aquí porque ya lo que seguiría para la siguiente sesión es el asunto de los Tudor. Cómo llegan los Tudor y cómo esto se convierte en el primer paso para el idioma del imperio inglés, ¿sí? Bien, vamos a hacer una breve actividad, que en este caso sería el cuestionario que tenemos aquí. Les voy a pasar el link por el chat. Para que ustedes se tomen un tiempo, les voy a dar unos 5 minutos, a ver si nos da tiempo, para que lo contesten, ¿sí? Son 10 preguntas, creo que es relativamente muy fácil. No es evaluación ni nada, solamente es para ver cómo van con los temas y si más o menos va quedando claro el proceso. ¿Sí? Entonces les voy a dar 5 minutitos para que podamos cerrar ya la sesión. Tienen el enlace en el chat y me dicen cuando hayan terminado, por favor. Les repito, no es evaluación, solamente es para que yo monitoree cómo vamos con los temas.
Y mientras hacen eso, no sé si también tengan alguna pregunta con relación a lo que les expuse en esta sesión. No sé si todo quedó más o menos claro. Les recomiendo mucho ver el video que les compartí. También les recomiendo del libro que les compartí, también es un libro en inglés, pero ayuda mucho a entender el panorama general de lo que está ocurriendo en ese momento. El capítulo 4 y el capítulo 5 de ese libro, que les va a ayudar mucho a esto de cuál era la relación entre el inglés y el francés, el inglés y el latín, etcétera. Profe, Uh-huh. yo me acabo de incorporar pues a las clases, ¿no? Apenas el viernes de la semana antepasada me inscribieron y me dieron apenas la información casi en la tarde, noche del miércoles de la semana pasada. Uh-huh. Y pues o sea, estos días he estado como que viendo, o sea, cómo funciona la plataforma y todo eso. Y pues, o sea, he estado haciendo las actividades que pues se tenían que entregar, ¿no? Pero no, hasta ahorita no he visto ninguna clase ni nada, o sea, de que es la primera clase que tomo. Ok. Es importante que las veas porque, bueno, principalmente la primera, para que te enteres de cómo va a ser el proceso de evaluación y todo. La segunda, pues igual es importante, pero tampoco es como que sea debido a muerte si no la ves. Pero, pues bueno, yo te recomendaría que las vieras. Creo que esta semana todavía tienes un poco de chance para entregar la primera actividad, porque por lo que tengo entendido y por lo que revisé, las programaron para que pudieran entregar hasta el siguiente lunes. Entonces creo que ahí no hay ningún problema. Solamente con que te pongas al corriente con eso, yo creo que no tendrías problema con la materia. Lo que sí es importante que veas los lineamientos de entrega, porque ahí sí se ponen muy estrictos y entregues las actividades como se marca en la plataforma. Sí, ya entregué las tareas que se supone que ya se tenían que mandar, ¿no? O sea. Entonces si ya la mandaste, ya no pasa nada. Ok. Nada más pues sería lo de ver las clases, o sea, las grabaciones y ya. Y el material, recuerda que sobre todo es importante más que las clases, porque las clases solamente, para mí, yo solamente hago un repaso de lo que ustedes leen en el material, pero en donde van a aprender en realidad es en el material, ¿vale? Okay. Yo solamente es como para repasar y ver si hay alguna duda, pero en realidad ustedes aprenden en el material. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, ¿ya terminaron? La siguiente sesión otra vez voy a hacer un ejercicio de preguntas al inicio, entonces estudien un poquito lo que vimos hoy para que me puedan responder la siguiente semana, ¿no? Y me puedan también ustedes ayudar a generar este marco general en donde ustedes me demuestren que sí está habiendo una comprensión de los temas, ¿sí? Obviamente voy a preguntar sobre lo que hemos visto hasta ahorita y con relación a los videos y a las lecturas, ¿vale? Bien, en lo que ustedes terminan este cuestionario, o si no lo han terminado, no pasa nada, lo pueden hacer también un poquito después de la sesión. Vamos a hablar un poquito de las actividades, más bien de lo que tienen que entregar el siguiente lunes. Recuerden que la fecha es este lunes 28 de julio del 2025 a las 3 de la mañana. Y ahora les toca hacer una infografía. Sí sabemos que es una infografía. ¿Quién me quiere decir que es una infografía? A ver, Jasia, Elisheva, Fabela, Alfaro. ¿Qué es una infografía? Según yo, por lo que me acuerdo, era como un texto, no como un escrito. O sea, ay, no me acuerdo la verdad. ¿Las infografías son textos? No me acuerdo. O sea. Ok, Citlali. Tengo entendido que es como, o sea, sí es como escrito, pero a la vez es más imagen, es una representación visual, ¿no? Carlos, Alfredo, ¿qué es una infografía?
¿No? No, se me fue. Ok. Una infografía es un material que utilizamos principalmente para las redes sociales. ¿Sí? Les voy a mostrar esta pestaña. A ver, déjenme ver si podemos verla. Profe, yo tengo una duda chiquita. Lo que pasa que al abrir el cuestionario me abrió mi correo normal, el de Gmail, pero ¿lo tengo que cambiar al institucional o ahí que se quede? No, les digo que no es tanto como para evaluarlo, sino nada más para ver cómo yo, o sea, monitorear si van entendiendo los temas o no. Ok. Entonces vale, no importa si tienen su correo anterior o no. Una infografía es este tipo de material. ¿Sí? Es una imagen, no es una imagen, sino más bien es una especie de resumen de un tema, pero que se hace con imágenes principalmente y con alguna que otra explicación. Es un material que utilizamos en las redes para hacer el contenido más digerible y amigable, ¿sí? Entonces, no es un texto, no es un escrito profundo, sino más bien es como una especie de esquema en donde se representa toda la información importante del tema que están tratando, ¿sí? Va a ser un trabajo individual, les repito, principalmente imágenes, pueden utilizar plataformas como Canva, que es la que usualmente utilizan los estudiantes porque es la más amigable para este tipo de proyectos, en donde hagan una infografía sobre el inglés medio, ¿vale? La instrucción que nos dejan en la plataforma y en el temario me parece un poquito no tan bien, no tan adecuada. Les voy a explicar por qué, justo por lo que les expliqué hoy, pero más o menos les voy a explicar por qué. Dice, elabora un material visual en el que se dé un breve panorama de la influencia en la historia del inglés de 4 hitos históricos: Beowulf, la invasión vikinga, la invasión normanda y el reinado de Enrique VII. Yo en este caso no considero que sea muy adecuado porque revuelve dos procesos, que es como el final del inglés antiguo y todo el inglés medio. No me gusta tanto eso. Yo recomendaría que se ciñeran al inglés medio, ¿sí? Y que hablaran principalmente de lo que implicó la interacción entre el inglés y el francés normando. Pero también podría ser que la intención del ejercicio sea que ustedes muestren un poco cómo ocurre la mezcolanza de todo esto y que esto es lo que produce el inglés moderno, o esta es la base para entender el inglés moderno. ¿Por qué? Porque Beowulf y la invasión vikinga pues son la etapa final en donde los anglosajones se encuentran con los daneses y con los daneses principalmente, y ocurre esa primera mezcla, que es lo que da como resultado Beowulf. Después viene la invasión normanda, que es lo que da el segundo impulso, por decirlo así, en donde llega la interacción con el francés. Y por último llega el reinado de Enrique VII, que es como el primer punto en el que todo eso se condensa y comienza la historia del inglés moderno, ¿vale? Entonces, más bien ahí les doy como la opción de que cómo lo quieran manejar. Si solamente lo quieren manejar como el inglés medio, ceñirse tal vez solamente al periodo del inglés normando, pero si lo quieren manejar como el crisol de lo que después va a ser el inglés moderno, quizá aquí sí sería bueno considerar los 4 elementos. ¿Qué aportó cada uno de esos elementos a ese proceso? Beowulf como representación del inglés antiguo o el anglosajón, la invasión vikinga como la primera invasión danesa que produce esa interacción, la invasión normanda que produce la interacción con el francés, y luego el reinado de Enrique VII como el primer paso hacia la consolidación del inglés como el idioma nacional, ¿vale? Y recordar que esta infografía va a valer 2 puntos. Nuevamente, repito, infografía, un material visual como una especie de esquema en donde solamente se presentan imágenes y algún texto que hace digerible la información, ¿vale? Por eso es que no es un trabajo tan difícil, pero vamos a ver qué tal les va. Si no, de todos modos, busquen ejemplos en las redes sobre cómo es una infografía para que se den una mejor idea de lo que tienen que realizar, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta que tengan con relación a esta actividad?
¿O con lo que hemos visto hasta ahora? No, profe. ¿No? ¿Nada? Ok. ¿Seguros que no hay dudas? ¿Cómo van con el material también que van revisando? ¿Les está dando tiempo de revisar todo o más o menos? ¿Alguien revisó también los videos que les compartí o no? Carlos y Clary, que son los que han estado más aquí. Sí, yo sí he visto los videos. Vi el de la Ajá. semana pasada, el de justo el que es de 30 minutos, que narra justamente la historia del inglés A ver. antiguo. Ok, Es sí, Clary. muy interesante. Ya hace rato empecé con el otro, el que mandaste hoy, Ah, ok. pero me quedé como 20 minutos. Vale, ok, sí, Clary. Justamente yo también estaba empezando con el de 20 minutos, el que es una representación bastante cómica, de hecho, y es creo que pues algo digerible porque pues te lo explica de una forma interactiva que pues entiendes, pero como estaba ocupada no pude como revisarlo bien o ponerle mucha atención, pero pues en eso estoy. Ok, bueno, entonces dense el tiempo para revisarlos. Si pueden, también dense el tiempo para tomar notas. Si no, no pasa nada, pero sí es importante para ir más o menos siguiendo el proceso y que tengan idea de lo que van a realizar en las actividades, ¿vale? Bien, entonces, ok, reforzamiento de rúbrica. Ok, ayúdame, Carlos, explícame qué es lo que van a entregar para la siguiente semana. Fotografía, Ujú. que es más visual que un texto. Y bueno, podemos escoger, ¿no? Varios temas bueno, desde Enrique VII, que es el reinado Tudor, que empieza ya el inglés moderno, de la invasión vikinga, también de los normandos, de esos temas como a escoger. Ok. ¿Cuánto va a valer la infografía? 2 puntos. 2 puntos, exactamente, ¿vale? Y recuerden que aquí les doy un poco como la elección de escoger el enfoque, ya sea que solamente se enfoquen en el inglés medio, que sería solamente el periodo de los normandos hasta Enrique VII con los Tudor, o que lo vean como el crisol del inglés moderno. Y ahí sí ya podemos considerar el poema de Beowulf, la invasión vikinga de los daneses, la invasión de los normandos y el reinado de Enrique VII, ¿vale? Aquí ya sería como cuestión de que ustedes lo enfoquen como ustedes sientan que van a poder manejarlo mejor, ¿vale? Muy bien, entonces con eso terminaríamos todo. Recuerden el asunto de la integridad académica. Todo lo que vayan a trabajar, material que vayan a citar, material que vayan a utilizar, necesito que lo citen, ¿vale? En este momento todavía no tenemos tanto problema con Safe Assign porque siguen siendo trabajos visuales. El mapa conceptual fue un trabajo visual, el mapa, bueno, creo que el siguiente también va a ser, porque estuve revisando el proyecto integrador y ahora les están pidiendo una presentación, no les están pidiendo un trabajo escrito. Pero de todos modos, necesitamos que citen fuentes y que no robemos información que no es nuestra, ¿vale? Entonces, para que tengan eso en cuenta, integridad académica, sobre todo en una materia conceptual como esta, para que hagan el esfuerzo por citar en APA, ¿vale? Y bueno, si ya no tienen más dudas y no tienen ningún otro comentario, gracias y nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Buenas ¿Vale? noches. Bye, bye. Buenas noches. Gracias.